¿ok? Así que empecemos entonces con el sermón dominical, con el sermón congregacional para nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo que nos reunimos en la colonia Kennedy, aunque sabemos que otros hermanos también están escuchando y esperamos que también sean edificados. Muy bien, el sermón de esta mañana, hermano o hermana, va a estar basado en el Evangelio de Juan. Así que ahí como familia, como estamos, vamos a nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Vamos a ubicarnos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y vamos al versículo, es el versículo 38. ¿Okay? Versículo 38 en adelante. Muy bien. La lectura bíblica de la palabra de Dios esta mañana es la siguiente. Dice así. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Sobre esto va a estar basado un nuevo sermón dominical y congregacional esta mañana. Hermanos, el texto que acabamos de leer es un texto único en los evangelios. De hecho, Juan es el único que nos relata este milagro. Por alguna razón, Mateo, Marcos y Lucas no tienen registrado este milagro. Y de no haber sido por Juan, no tuviésemos tenido acceso a este milagro. Este es un milagro único. Jesús en otras ocasiones también resucitó a otras personas, pero este es único en el sentido que hacía ya 4 días que Lázaro había muerto, por lo menos acá en el pasaje que leemos, ¿no? Y hay muchas maneras de abordar este pasaje, muchas maneras de ver este texto. De hecho, ya los pastores de la congregación en otras ocasiones han abordado el tema y han traído algunas enseñanzas para nosotros. De hecho, también en otras ocasiones hemos predicado acerca de este mismo pasaje, pero lo hemos abordado bajo otra perspectiva. Así que esta mañana vamos a abordar el tema tratando de contextualizarlo más a la situación que estamos nosotros pasando, ¿verdad? En estos momentos. Así que tomando en cuenta eso, tratamos de ver el pasaje desde otro punto de vista. Miren, hay varios acontecimientos que giran alrededor de este milagro. Hay una serie de eventos, de situaciones que giran alrededor de este milagro de la resurrección de Lázaro. Y de hecho esta mañana yo quiero enfocarme específicamente en 3 cosas. Quiero enfocarme en las palabras que están alrededor, ¿verdad? Las conversaciones que están alrededor de este milagro. Así que en esta mañana, en ese sermón congregacional, vamos a enfocarnos primeramente en las palabras de los discípulos que giran en torno alrededor de este milagro. Después a enfocarnos en las palabras de las hermanas de Lázaro. Y por último, vamos a analizar las palabras del Señor Jesús. Entonces, analizaremos primero
las palabras de los discípulos, después las palabras de las hermanas de Lázaro y por último las palabras del Señor Jesús, y así vamos a sistematizar nuestro sermón en esta mañana. Muy bien, primero un poquito de contexto para que todos entendamos. El texto inicia, ¿verdad? En el capítulo 11, no lo vimos, no lo leímos ahorita, pero usted lo puede leer en su casa con detalle. El caso es que Lázaro está enfermo y Marta y María mandan a dar el aviso a Jesús. Jesús, ¿verdad? Está aproximadamente, dicen los comentaristas, en una aldea que está como a unos 25, 30 millas aproximadamente, probablemente a un día de camino. Y le mandan a dar el aviso a Jesús de que Lázaro está enfermo y lógicamente le mandan el aviso para que venga y lo sane. El texto nos dice que Jesús decide quedarse 2 días más donde él se encuentra. Después viene, aborda a sus discípulos y le dice, ¿verdad?, que es tiempo de ir a Judea. Curiosamente en Judea pues tiene una gran oposición de parte de los líderes religiosos, pero Jesús decide ir a Judea. Entonces ese es el contexto del pasaje que, ¿verdad?, vamos a leer, y tenemos entonces cómo interactúa Jesús primeramente acá con los discípulos. Y aquí están entonces las primeras palabras que quisiera que nosotros analizáramos, y cómo es que a los discípulos le costó mucho entender algo que para Dios, para Jesús, estaba muy claro, ¿verdad? Y quiero llevarlos entonces a el capítulo 11, específicamente a el versículo 11 en adelante. Analicemos primero entonces las palabras de los discípulos. Dice el texto así: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Qué interesante, ¿no? Que no solamente en este pasaje, sino que en muchos otros pasajes vemos que a los discípulos muchas veces les costó entender, les costó comprender esa visión de lo espiritual que Jesús tenía muy claro. Jesús les acaba de decir que la enfermedad de Lázaro tiene un propósito, ¿no? Y es que Dios sea glorificado y que el Hijo de Dios sea glorificado. Ese es el propósito. Y después cuando le dice que es necesario ir a la región de Judea, los discípulos piensan, ¿verdad?, que les está hablando acerca de un sueño físico. De hecho, ellos piensan que Lázaro pues está reposando. Entonces, si él está reposando, después del reposo, después del descanso, él va a mejorar. Ellos no comprenden las palabras de Jesús hasta que Jesús se los revela y claramente dice que Lázaro ha muerto. En muchas ocasiones en la Escritura encontramos que a los discípulos les costó mucho asimilar, ¿verdad?, de la visión espiritual que tenía el Señor Jesús. Les costó mucho entender varios aspectos que Jesús tenía muy claro. Por ejemplo, aquí mismo en el Evangelio de Juan, unos 2 capítulos, ¿verdad?, atrás, vemos que los discípulos tienen una concepción equivocada del ciego de nacimiento, donde ellos creen que él está enfermo, ¿verdad?, está ciego porque ya sea que el ciego pecó o sus padres pecaron. Entonces vienen y le hacen esa pregunta a Jesús. Ellos no entienden y Jesús, ¿verdad?, habla que ni siquiera pecó él, ni siquiera pecaron sus padres. Entonces los discípulos en ocasiones, en el Evangelio de Juan, les cuesta entender la dimensión espiritual. Y tienen una visión muy limitada, ¿verdad?, muy terrenal de lo que está ocurriendo, como acá en el caso de Lázaro. Mientras Jesús les está diciendo que Lázaro, ¿verdad?, ha muerto, ellos interpretan, ¿verdad?, como que simplemente está enfermo, está descansando y que después va a sanar, hasta que Jesús claramente les dice, ¿verdad?, que Lázaro ha
ha muerto. Creo que eso que le pasa a los discípulos, le pasó a los discípulos, creo que en ocasiones nos podría pasar también a nosotros. Hay una dimensión espiritual, hermanos, ¿verdad? Hay una dimensión espiritual que de alguna manera a nosotros, con esta mente limitada que tenemos, con esta mente finita que tenemos, nos cuesta comprender muchas cosas de la dimensión espiritual, que Dios claramente sabe y entiende, ¿verdad? Cómo ocurre todo eso. Y creo que Dios tiene propósitos, ¿verdad? Con muchas de las cosas que pasan en esta vida, y a nosotros nos cuesta entender el por qué y nos cuesta entender el para qué. Y eso se debe a que nosotros no tenemos acceso, ¿verdad?, a esa dimensión espiritual donde Dios está, donde Dios se mueve. Y claramente acá Jesús, ¿verdad?, tiene un propósito muy claro es el hecho de no ir, ¿verdad?, cuando se le hace la petición, y luego después en ir a Judea, a pesar de que hay mucha oposición allá. Entonces, a pesar de que nosotros no conocemos el porqué de las cosas, a pesar de que nosotros no conocemos el para qué de las cosas, pues Dios tiene muy claro ese panorama, tal y como tenía acá en el caso de la enfermedad de Lázaro. Él sabe que eso tiene un propósito, y Dios y Jesús estaba pues en control, ¿verdad?, de toda esta situación. Mire qué interesante que cuando usted sigue leyendo el Evangelio de Juan se va a dar cuenta que después de este milagro se desencadenan una serie de eventos donde muchos judíos creen en Jesús a raíz de la resurrección de Lázaro. Crece bastante la oposición. De hecho, aquí es donde después en el capítulo, ¿verdad?, la parte final es cuando ya los judíos deciden matar a Jesús. Y después crece la oposición, después se hace, ¿verdad?, un plan ahí para venir y tomar, a hacerle un juicio a Jesús, que eso lo va a llevar a la cruz, pero como Jesús mismo lo dijo, ¿no? Esta enfermedad tenía el propósito de que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces, este milagro en específico desencadena una serie de eventos que van a llevar a Jesús a la cruz, pero también que lo van a llevar a la resurrección. Entonces, tiene mucho sentido, ¿no? Ahora que nosotros vemos el pasaje en perspectiva de que el propósito del milagro era que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de este evento. Sin duda alguna, hermano, hermana, yo creo que hay una dimensión desconocida para nosotros. Nuestra mente es muy limitada, nuestra mente es finita, y hay muchas cosas que no comprendemos de el por qué y para qué Dios hace o permite que ocurran ciertas cosas. Y sin duda alguna, este pasaje, por lo menos a mí, me enseña que Dios, Jesús, estaba en control de esta situación. Miren, con lo que estamos pasando hoy en día, definitivamente pues el Señor, tenemos que creer y confiar que el Señor está en control de todo esto. Nuestra mente está muy limitada a entender y comprender cómo ocurre eso, pero tenemos que aferrarnos, ¿verdad?, a este principio, y encontramos en la Escritura que con lo que estamos pasando actualmente, el Señor ha estado, como dije el día jueves en la clase bíblica, ha estado en control, está en control y seguirá estando en control, porque Él se mueve en otra dimensión diferente a la que usted y yo estamos. Entonces, muy interesante, ¿no?, cómo el Señor tiene un propósito específico con eso, y siempre estuvo en control. Las segundas palabras, la segunda discurso que quisiera que analizáramos es el encuentro que tiene Jesús con las hermanas de Lázaro. Finalmente, después Jesús llega, ¿verdad?, a la aldea, y aquí vemos dos cosas interesantes que le dicen estas hermanas a Jesús. Estoy en el capítulo 11, versículo 20 y 21. Miren lo que le dice María. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía,
salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En el versículo 28, también cuando Jesús tiene el encuentro ahora con Marta, miren lo que pasa, ahora con María, perdón. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. ¿Y se acuerdan las primeras palabras que le dijo, verdad, su hermana? Miren, lo mismo que va a decir ella. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole las mismas palabras que su hermana, mire: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. No sé si usted percibe pues cierta decepción tal vez en estas palabras, aunque también hay un elemento de fe en las palabras que se mencionan acá. Pero miren, si nos ponemos en el papel de estas hermanas, la razón por la que mandan a avisarle a Jesús es porque ellas saben, ellas conocen que Jesús tiene todo el poder para sanar a su hermano. Jesús tiene, es más, ni siquiera él tenía que viajar ahí, porque ya Jesús había hecho milagros, ¿verdad? Que ni siquiera estaba presente, ahí el milagro era realizado, se realizaba el milagro. Pero están, no sé, probablemente algunos comentaristas van más allá, ¿no? Y el texto no dice eso, pero probablemente esta era la conversación que ellas tuvieron en ese tiempo, ¿no? Si Jesús hubiese estado acá, nuestro hermano estaría aún con vida. Y ahora finalmente cuando tienen ahí, vienen y expresan ese sentimiento. Ambas dicen: si tú hubieses estado aquí, mi hermano todavía estaría vivo. Y la frustración tal vez es de que, pudiendo haber evitado la muerte de su hermano, ¿verdad? No lo hizo. Y que pudiendo haberlo sanado, ¿verdad? Pues tampoco lo hizo. Interesante, hermano, cuando leemos bien pasaje, nosotros encontramos que en el versículo 5 el texto sagrado nos dice: y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces el texto nos dice que había un amor de parte de Jesús, ¿verdad? Hacia estas tres personas. Pero miren qué interesante, el hecho de que Jesús tuviese ese amor hacia ellos, pues no evitó que pasaran por esta situación tan difícil, ¿no? Y pues sabemos nosotros que el Señor Jesús sabía que para que se realizara ese gran milagro de carácter inédito, ¿verdad? Con una persona con 4 días ya de haber fallecido y levantarla, ¿verdad? De la muerte, para que eso ocurriese, primero era necesario que pasara esto. Esto era necesario para que Lázaro pudiese, ¿verdad?, experimentar esa resurrección que acabamos de leer. No sé qué tan necesario sea la situación que se está viviendo hoy en el mundo, pero sí sé que esta es una gran oportunidad que tiene la iglesia, que tiene el mundo, que tienen las personas, para despertar si es que estábamos dormidos, despertar de donde estábamos, y esta es una gran oportunidad para la iglesia del Señor, una oportunidad para que nos levantemos de cualquiera que sea la situación que hemos estado, de un despertar espiritual, no sé si queremos llamarle de un avivamiento, ¿verdad?, para la iglesia del Señor, pero esta es una gran oportunidad, como hemos aprendido, para que la iglesia pueda brillar. Esto, hermanos, yo por lo menos en los últimos años, revisando algunos eventos, eso es algo, por lo menos en los últimos 100 años, de carácter inédito, ¿no? Todo lo que está ocurriendo. Pero ojalá
Ojalá, hermano, ojalá, hermana, que esta sacudida que está teniendo el mundo, porque así lo veo, una sacudida que está teniendo el mundo, ojalá que esto, ¿verdad?, permita que el mundo pueda despertar. Ojalá que esto haga posible que como cristianos también podamos despertar y que como iglesia podamos despertar, como aprendimos el domingo pasado, ¿verdad?, hacia una nueva etapa, hacia un nuevo periodo, hacia un nuevo ciclo como iglesia, como familias. Mire que pues con esto que circulan una gran cantidad de videos en las redes sociales, hubo uno que pues en especial me llamó la atención, ¿no? Sabemos que en nuestros pueblos, en toda Latinoamérica, tenemos una tradición católica a diferencia de países como Canadá y Estados Unidos, que a pesar de que estamos en el mismo continente, pero son de tradición protestante. Pero, hermanos, el hecho de ver, ¿verdad?, que un presidente, a pesar de que estamos en estados, ¿verdad?, de laicos, hacen, ¿verdad?, referencia a Dios de manera pública, wow, uno dice, parece ser que el mundo sí está siendo sacudido, ¿no? Para que se implore el nombre de Dios, en el caso de algunos países, ¿verdad?, que en cadena nacional se hace referencia a Dios de manera pública, no solamente acá, sino me refiero en otros países, en otros lugares. No ha sido nuestra tradición, ha sido tal vez la tradición de otros países con tendencia protestante, pero no ha sido nuestra tradición. Y ojalá que esta sacudida que está teniendo el mundo pueda servir, ¿verdad?, para que podamos acercarnos a algo mucho, mucho mejor. No sabemos, no entendemos, ¿verdad?, cómo es que esto va a servir para bien al final para el pueblo de Dios, pero sabemos que a veces es necesario que se pasen por situaciones como estas para que se pueda sacar algo mucho más positivo después de la tormenta. Y finalmente, hermano, hermana, de nuestra congregación aquí en la colonia Kennedy, analizaremos, una vez que hemos visto las palabras de los discípulos, las palabras de María y Marta, vemos esta gran promesa que vemos acá en las palabras de Jesús. Estamos en el capítulo 11, versículos 25 y 26, y con esto pues quiero ir terminando, ¿no? Dice el texto sagrado, le dijo Jesús, y aquí está la promesa para nosotros hoy en día: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso fue lo que dijo Jesús. Termina, ¿verdad?, por lo menos este versículo diciendo, ¿crees esto? El año pasado, Isaí me regaló una tarjeta del Día del Padre, y en la tarjeta él me puso, ¿verdad?, papi, te voy a extrañar mucho cuando ya no estés. Entonces ahí me dio risa, ¿no?, lo que él puso ahí. Entonces yo puse la tarjeta ahí en mi oficina, y cuando las personas ven, me preguntan que por qué, ¿verdad? ¿Por qué puso eso? Es como que se estuviese ya despidiendo. Y le digo, no, lo que pasa es que hablamos muchas veces hablamos con el niño sobre que existe pues la posibilidad de que un día ya no estemos nosotros, ¿verdad?, como padres. Y entonces por eso el niño escribió eso, ¿no? El día que ya no estés te voy a extrañar mucho. Hermanos, esa es la realidad de la vida, ¿no? La realidad de la vida es la muerte. Eso es algo que pues vamos a experimentar. Esa es la realidad. Estamos en esta tierra, pero no somos eternos en esta tierra. En un momento vamos a experimentar la muerte. Y mire, con toda esta situación que se ha dado, el ser humano, yo creo que ha aprendido una cosa, ¿verdad? Con todo esto que estamos viendo en el mundo entero. El ser humano, más allá de la arrogancia, más allá del orgullo, más allá de la prepotencia, yo creo que el ser humano ha aprendido lo frágil que somos, ¿verdad? El ser humano somos muy, muy, muy frágiles. Y bueno, ya lo dijo el salmista, ¿no? Que pues la vida del hombre es como la flor, ¿verdad? Y la hierba. El profeta dice que también, ¿verdad?, la flor nace, ¿verdad?, crece, pero también se marchita, se cae.
Jacobo o Santiago también en su epístola nos enseña que la vida es como la neblina, ¿no? Es pasajera. Hoy estamos, mañana no estamos. Y yo creo que el mundo ha aprendido eso en esta situación que estamos viviendo. El mundo ha reconocido que somos seres humanos simplemente frágiles, ¿verdad? Pero esa es la realidad del ser humano. La realidad del ser humano es que usted y yo un día también vamos a partir de este mundo. Lógicamente estamos tomando medidas, ¿verdad? Porque queremos evitar que eso ocurra. Por eso cuando nos enfermamos vamos al médico. Por eso buscamos los hospitales. Porque queremos tener una buena calidad de vida y queremos evitar eso. Pero en algún momento eso va a llegar a nosotros, ¿verdad? En algún momento vamos a experimentar la muerte. Y eso es algo que tendremos que experimentar. Lógicamente no lo queremos experimentar en este momento, por eso, ¿verdad? Estamos tomando todas las medidas y por eso, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Haciendo caso a lo que se nos está orientando y sugiriendo. Pero eso es algo que va a ocurrir en usted y va a ocurrir también en mi persona, a no ser que el Señor venga, ¿verdad? Antes de eso. Pero esa es la realidad del ser humano. Y aquí, hermano, es donde estas palabras de Jesús, las palabras que Jesús le dice, ¿verdad? A Marta, es donde esas palabras deberían ser un tesoro para nosotros hoy en día. Atesorar eso de que el cristiano tenemos nosotros esa esperanza y de que nosotros tenemos la perspectiva de la muerte con una visión totalmente diferente. Para el incrédulo, una vez que muere, probablemente, ¿verdad? Se termine toda esperanza, pero no para nosotros que somos cristianos, como decía Agustín de Hipona, ¿no? La muerte es simplemente la puerta que se abre para llevarnos hacia una eternidad con Dios. Yo creo que en eso, ¿verdad? En eso remarca, en eso, ¿verdad? Ahí vemos que el cristianismo es totalmente distinto porque tenemos una perspectiva muy diferente de ver el suceso o el evento de la muerte. Quiero terminar diciendo haciendo referencia a una historia. En el año de 1829 hubo un gran debate en la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio, entre un ateo muy famoso, Robert Owen, y él tuvo un debate con una persona, un líder religioso vinculado a nuestras iglesias de Cristo, era Alexander Campbell. En ese tiempo los debates duraban varios días, ¿no? Entonces eran debates públicos que se llevaban a cabo por días. Y entonces en esos días de los debates podían interactuar, no solamente en exponer sus puntos de vista los expositores, ¿verdad? Que defendían sus tesis, sino que también ellos podían interactuar entre ellos. Y bueno, se dice, ¿verdad? Se rescata esta historia entre cómo Alexander Campbell pues llegaba incluso a tener amistad con muchas de las personas con las que debatía. Él tuvo un debate con muchos presbiterianos, tuvo un debate con un obispo católico, el obispo Purcell, del cual llegaron a ser muy buenos amigos. Campbell lo invitó a su casa. Pues con este ateo, Campbell también logró tener una amistad, ¿no? De hecho, él lo invitó a su casa en Bethany, que está allá por el estado de West Virginia. Y mientras Owen visitaba a Alexander, visitaban el cementerio familiar. Y ahí se cuenta que, y se narra, que se llevó a cabo esta conversación, ¿no? Owen le dijo a Campbell, ¿sabes? Acuérdese que él es ateo, ¿no? Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte. Un ateo estaba diciendo esto. Y entonces, a lo que Campbell respondió, bueno, entonces, no hay ninguna diferencia entre tú, y señalando a un animal que estaba ahí, dijo, no hay ninguna diferencia entre tú y esa vaca. Bueno, ¿qué quiso decir Campbell, no? Bueno, la verdad es que la vaca tampoco tenía miedo a morir, así como el ateo, ¿verdad? De Robert Owen. Pero había una diferencia entre esa vaca y Campbell.
era que probablemente la vaca tampoco tenía miedo a morir, pero esa vaca no tenía lo que tenía Campbell, y entonces Campbell habló acerca de la esperanza. Robert Owen no tenía miedo a la muerte, pero no tenía esperanza después de la muerte. Y esa es la diferencia, hermanos, entre nosotros los cristianos, que ante el evento que, ¿verdad?, en algún punto de esta, ¿verdad?, de vida que tenemos en la tierra ocurrirá, la diferencia entre nosotros los cristianos es que después de esta vida terrenal tenemos esperanza. Y tenemos que aferrarnos a las palabras del Señor Jesús en el Evangelio. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y con esa pregunta y esa reflexión quiero dejarlo a cada uno de ustedes. Recordemos 3 cosas que aprendemos, ¿verdad?, en este pasaje. Número 1, Dios se mueve en una dimensión diferente a la de nosotros, y nosotros a veces nos cuesta entender el por qué y para qué. Podemos entender que Dios está en control de todo, y en este caso Él tenía un propósito, y en este caso, con lo que estamos viviendo, sabemos que Dios sigue estando en control. También aprendemos por las palabras de María y Marta que a veces, ¿verdad?, para que pueda venir un gran milagro, es necesario que se pase por una situación de dolor y sufrimiento, tal y como ocurrió acá para que pudiese haber resucitado, primero tuvo que haber experimentado la muerte. Y número 3, nosotros los cristianos, lo que nos hace diferente a nosotros del resto de las personas es que nosotros sí tenemos esperanza, si hay algo más allá para nosotros y si hay una vida eterna también para cada uno de nosotros. Ojalá atesoremos esto en nuestra mente, en nuestros corazones, y que pueda fluir, ¿verdad?, por medio de una vida práctica a nuestro Dios.